Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto poder escucharles, estar aquí presentes junto con el doctor Cornelio Hegeman. Algunos hermanos se han excusado que llegan un poco más tardecito. Esperemos que el Señor, en su infinita bondad, a través de este curso, nos desafíe para predicar su palabra, para seguir trabajando por la iglesia y sobre todo para seguir capacitándonos, porque no vaya a ser que en algún momento nos vayan a llevar lejos de donde estamos y necesitemos apelar a nuestra conciencia, a nuestra memoria y hacer una confesión, así como pasó en Guanabara con Coligny. Hoy aprenderemos un poco de eso, me imagino. Sin embargo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por nuestro profesor, el doctor Cornelio Hegeman, y por cada uno de nosotros. Amado Señor y buen Dios Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos porque tú nos permites venir ante tu presencia y solicitar, Señor, que seas tú iluminando nuestras mentes para poder conocerte más, para poder, Señor, discernir la historia y para poder tomar de ella lo que nos desafíe a seguir el camino de Cristo, el camino del Evangelio. Señor, todavía hay muchos por alcanzar y te rogamos que seas tú, Señor, obrando en cada hogar, en cada iglesia, en cada hijo tuyo que se está edificando hoy con esta clase. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por nuestro profesor, el doctor Cornelio. Lo bendecimos y te pedimos, Señor, que seas tú ministrándonos a través de él. En Cristo Jesús, amén. Doctor Cornelio, la clase es suya. Gracias, Amén. hermano, y bienvenido a todos. Qué bueno que podemos hablar de este tema sobre la reforma en el Caribe y América Latina. La semana pasada hablamos de los siglos, bueno, al final del siglo XV, siglo XVI y XVII, um, y hay dos líneas um, que debemos recordar. Uno, bueno, son tres realmente. Uno, el genocidio del pueblo indígena en, en el Caribe, porque desaparecieron todos los tribus, quedaron quizá algo, quizá había mezcla de personas, um, pero um, realmente fue un genocidio, no fue una evangelización del pueblo indígena en el Caribe. También tenemos um, el llegado de el primer envío de esclavos, que fue en 1510 por los españoles, y 1528, y mi tesis comienza en 1528. Tenemos el inicio de, de la expedición de los Welsers, la familia. Los Welsers son alemanes. Entre ellos hay un hermano luterano también. Y ellos hicieron negocio con Carlos V, el emperador, y los reyes españoles para enviar esclavos a Española. Um, Hemos notado que antes del 1510, pues el tráfico de esclavos fue prohibido, uh, porque es prohibido por los apóstoles. Tenemos las instrucciones de Pablo en 1 Timoteo 1:10, que el secuestro de personas es una abominación, y así es. Ahora, los Welsers realmente no tienen afiliación directa con la iglesia luterana, porque apenas la iglesia luterana um, presenta su primera confesión de fe, eh, la confesión de Augsburg, en 1534, creo. Ahora, de todo modo, los esclavos llegaron y el tráfico de esclavos continuó. Um, y las iglesias reformadas también tenían su parte en el tráfico, porque fue la clasis o presbiterio
um, de Zeeland, o sea, la parte sur de Holanda, que enviaron a a los misioneros uh, y pastores al Nuevo Mundo, al Caribe, a las colonias de los holandeses, y en los mismos barcos llegaron esclavos. Entonces ellos tenían, o sea, son testigos que había el tráfico de esclavos. Y también en el año 1652, la compañía um, mercantil de los holandeses tomó la decisión de aprobar el tráfico de esclavos. Y desde este punto, pues, no hubo evangelización ni planteamiento de iglesias entre los esclavos en el Caribe, o incluyendo también a Surinam y Guyana. Ahora, hemos mencionado la semana pasada que um, los protestantes realmente tuvieron mucho en contra para plantar iglesias, porque es difícil ser protestante y pirata. Es difícil ser protestante y traficar, estar involucrado con el tráfico de esclavos. Um, y realmente uh, los reformados necesitan una visión muy diferente. Ahora, la visión diferente viene por los moravos. Los moravos son los segadores de Juan Hus, um, quien fue matado en Checoslovaquia. Um, es una iglesia pequeña, perseguida, pero muy fiel. Y ellos llegaron a Alemania en el siglo XVIII, al principio del siglo XVIII, y formaron su propia iglesia. Ahora, lo que hicieron ellos fueron recibidos por un pastor o sacerdote luterano que se llama Van Zinzendorf, Nicolás Van Zinzendorf, y, y él convenció a los moravos de llegar a ser parte de la iglesia luterana, y él hizo el arreglo para que los moravos pudieran retener sus propias congregaciones, sus propios himnarios, versión de la Biblia, um, plan de evangelización, plan de misiones, liturgia. O sea, no practicaron el luteranismo, um, pero siendo que la iglesia luterana en Alemania en aquel entonces era iglesia del Estado, Van Zinzendorf tenía razón para aconsejar a ellos para que no sean perseguidos. Ahora, lo que vemos aquí no es la primera vez, pero vemos que una iglesia puede funcionar dentro de la iglesia, o sea, una iglesia dentro de la iglesia. Um, esta idea, este concepto es muy importante para entender el desarrollo de misiones en, um, en Europa y también por todo el mundo, donde hay un grupo de fieles dentro de la iglesia, aunque la iglesia um, a nivel regional, nacional e internacional es diferente, pero las congregaciones fieles pudieron, como eran los moravos, pudieron enviar misioneros a todo el mundo. ¿Qué hicieron ellos? Pues ellos enviaron más misioneros en una generación que todos los reformados y protestantes en los 200 años antes. O sea, era algo fantástico, pero también muy costoso. Muchos de ellos murieron en ser misioneros. Por ejemplo, en el Caribe murieron de enfermedades tropicales. Ahora, Van Zinzendorf era el consejero para los moravos. Él mantuvo su posición como llegó a ser obispo luterano, y mantuvo su posición como luterano, y a la vez es miembro de la iglesia local de los moravos.
Am, y él era también amigo, amigo de los... qué bueno la ilustración ah, que usted preparó, hermano José. Am, ahora, lo interesante es que Van Zinzendorf tenía amigos en Dinamarca. Inclusive el rey se llama Christian, era gran amigo de Van Zinzendorf. Y los daneses también tienen su propia flota mercantil. Y eso va a ser importante. Más adelante voy a explicar un poco más sobre eso, pero había un encuentro en el año 1732 por ahí, donde, um, donde había un esclavo de la isla San Tomás, que es una isla muy pequeña en el Caribe, cerca de Puerto Rico. Y esta colonia era de los holandeses. Y los holandeses, los colonos, pues formaron su iglesia, que todavía existe hoy. Um, y en esta iglesia solo los colonos son bienvenidos. Los afro-carabeños no recibieron um, la oportunidad de llegar, de visitar, llegar a ser miembros y así participar en la iglesia local. Y fue por razones racistas. Hoy conocemos este tipo de separación como apartheid, que fue practicado también en África del Sur por los holandeses. Um, ahora, había un esclavo que escapó de la isla y en la flota danesa llegó a Dinamarca con el testimonio de que había un hombre que llevó sus amos a la iglesia y él quedó y estaba escuchando por la puerta el sermón y fue sorprendido y lo que hicieron fue cortar su oreja por tratar de escuchar a un sermón. Y eso, esta realidad, este hecho, fue usado por Dios para mostrar a los protestantes la seriedad de la apartheid, de la separación entre los europeos y los afrocaribeños. Um, y eso tocó el corazón de Van Zinzendorf cuando él escuchó este testimonio. Pues él volvió a Hernat, a Alemania, y contó la historia. Bueno, llevó a Antonio, el esclavo, ex esclavo se llama Antonio, llevó a Antonio a Hernat para contar también la historia de lo que pasó en la isla San Tomás. Y el Señor utilizó eso para ayudar a los moravos a entender la seriedad de la degeneración de la iglesia reformada en el Caribe. Um, entonces decidieron enviar misioneros. Ahora, todos los miembros y líderes de la congregación morava son candidatos para misiones. Y ellos enviaron pues miembros, ancianos, pastores, y el mismo Van Zinzendorf fue para visitar el Caribe también. No quedó allá, pero era más bien un consejero para, para el envío de misioneros. Pero la estrategia de los moravos va a ser muy importante. Um, ellos, y hay en inglés un video que se llama Primer Frutos. Ellos predicaron el evangelio entre los esclavos hasta que hubo fruto. Um, y por eso la estrategia es llamado el primer fruto. Ahora, cuando ellos llegaron a San Tomás,
los moravos se entregaron a los colonos y los colonos utilizaron los talentos que ellos tenían. Entonces, los moravos fueron empleados por los colonos holandeses y así estaban en contacto con los esclavos. Ellos vivieron entre los esclavos. Muchos de ellos murieron por las enfermedades que tenían los esclavos. Pues Dios dio una visión muy fuerte a los moravos para continuar a predicar el evangelio. Ahora en San Tomás, que es una isla muy pequeña, pero ahí ellos predicaron, o sea, los moravos llegaron a San Tomás en 1735 y ellos predicaron hasta que hubo fruto. Y era un muchacho de 14 años. Entonces el joven llegó a ser miembro y más tarde llegó a ser anciano y pastor. Y eso fue la estrategia de predicar hasta que haya fruto. Esta estrategia fue utilizada por los moravos al visitar otras islas que tenían esclavos y ellos fueron a todas las colonias danesas, inglesas y holandesas. Y entonces hoy en día, por la costa de México, de Nicaragua, de Brasil y también en el Caribe, donde hay afro-caribeños y afroamericanos, pues los moravos tienen una iglesia entre ellos. Ellos trabajaron directamente con el pueblo marginado. Ellos no trabajaron con los colonos. O sea, la iglesia tradicional no era enemigo de ellos, pero simplemente por estrategia, ellos trabajaron directamente con los afrocaribeños. Y eso esta estrategia va a ser utilizada por otras misiones, y tal como la misión escocesa. En el año 1800, la misión escocesa, que es una agencia presbiteriana de misiones, ellos van a Jamaica y trabajan directamente con el pueblo, el pueblo afrocaribeño y forman una iglesia muy grande. Y cuando llegó la emancipación en 1834, ya ellos tenían su iglesia formada y enviaron misioneros a África, como Nigeria. Recibieron misioneros de Jamaica, que eran afrocaribeños, y también colaboraron con los moravos para ir a Camerún y Ghana. Entonces llegó estas iglesias entre los afrocaribeños, llegaron a ser un movimiento misionero, además de plantación de iglesias y la formación de escuelas cristianas. Ahora, lo importante es que el modelo de la iglesia dentro de la iglesia, o sea, de un grupo pequeño dentro de la iglesia, nacional, regional y hasta local, esta, este modelo va a ser adoptado por Guillermo Carey, un misionero laico en Inglaterra que va a India. Él fue a India en 1792 con la estrategia del primer fruto. Entonces predicaba por décadas, por muchos años antes de ver el primer fruto. Y de ahí él formó la iglesia bautista en India. Pero no solamente para misión de planteamiento de iglesias, pero también las sociedades bíblicas, sociedades cristianas para educación, sociedad para imprimir, para traducir y destruir
las escrituras, o sea, estos grupos van a formarse dentro de la iglesia local y la iglesia a nivel regional y nacional. Y um, esta estrategia y este modelo de la iglesia dentro de la iglesia ha sido muy importante en el desarrollo de misiones en América Latina, y especialmente en el Caribe. Yo voy a hablar de América del Sur y México un poco más tarde. Um, Ahora, no sé si ustedes han leído o tienen alguna pregunta en cuanto a los moravos. Bueno, José. Apreciados hermanos, no sé si tiene alguno de ustedes alguna pregunta, debido a que hay movimientos cristianos que nosotros no los conocemos, y uno de Ujú. ellos son los moravos, y tal vez, no sé si usted, pastor, pudiera ilustrarnos un poquito para poder entrar. Hoy no están los hermanos preguntones, hoy están los silenciosos. Está bien. Bueno, um, simplemente los moravos son los segadores de Juan Hus del siglo XV, que llegan en el siglo XVIII, al principio del siglo XVIII, llegan a Alemania y son congregaciones pequeñas, no son mucha gente, pero ellos formaron su iglesia dentro de la iglesia luterana y pudieron sobrevivir, no fueron perseguidos por los luteranos o por el gobierno alemán, y hasta hoy día continúa. Ahora, um, este modelo de formar iglesia dentro de la iglesia llegó a ser, para misiones, llegó a ser la manera como el evangelio se expandió de Europa a Nuevo Mundo. Por ejemplo, los metodistas eh, con los hermanos Wesley son anglicanos, son sacerdotes anglicanos, pero por la política, um, los obispos anglicanos no permiten a los hermanos Wesley de predicar en las iglesias establecidas. Y pues los Wesleys van a predicar en el campo, en las cárceles, en la calle. O sea, um, Dios utilizó eso para expandir el evangelio, uh, en vez de restringir el evangelio. Ellos también van al Nuevo Mundo y van a formar iglesias en las 13 colonias. Sin embargo, ellos no tenían el favor de los moravos. Un día, cuando estaba regresando de las colonias a Inglaterra, en barco, hubo una tormenta y ellos encontraron a los moravos en el barco que no tenían miedo, estaban cantando y orando y entonces el hermano Juan Wesley preguntó a ellos, ellos, ¿cómo es posible tener esta tranquilidad y esta paz? Y ellos hablaron con ellos sobre las 5 solas, o sea, la sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo la Biblia y solo para la gloria de Dios. Hablaron específicamente que la fe es algo dado por Dios, no es un producto humano. Uh, los arminianos pues habían enseñado y el humanismo adoptó las ideas arminianas de que el hombre debe esforzarse para ser salvo, pero realmente es una postura católica romana también. Pero la primera y segunda generación de los protestantes en América, en Europa, no eran de no tenía estas ideas. Eso llegó en el siglo XVII. Sin embargo, dice la historia que Juan llegó a Inglaterra y visitó a una capilla morava
Ahora, los moravos no tenían permiso de la iglesia anglicana de formar iglesias, entonces formaron capillas. Y más adelante los metodistas también no tienen permiso para formar iglesias metodistas. Los anglicanos estaban en poder y entonces formaron sociedades. De cualquier manera, ellos sí se reunieron, predicaron el evangelio, evangelizaron, especialmente entre los grupos marginados. Pues Juan Wesley fue para escuchar un sermón que fue predicado por un laico moravo, um, y el Señor cambió su corazón. Um, desde allí, y más tarde también su hermano Carlos Wesley fue cambiado. Ahora, Carlos es el gran músico y la música de Carlos Wesley es excelente. La teología es tremenda. Y, uh, y Juan era el gran organizador para evangelizar a, a las etnias, a grupos. Entonces ellos también, nótase bien que ellos, los metodistas, funcionan como una iglesia dentro de la iglesia. La iglesia anglicana en Inglaterra es la iglesia del Estado hasta hoy día. Pero ellos formaron sociedades y más tarde en el siglo XIX pues van a formar sus propias iglesias. Había libertad de religión, pero en cuanto a misiones y en cuanto a la obra metodista en América del Norte especialmente, se nota que los metodistas se van a organizar sus propias iglesias y así en el Caribe. Los metodistas van a llegar en el siglo XIX. Ok. También hemos mencionado a Guillermo Carey, que va a India con la idea del primer fruto de predicar, no simplemente a los colonos, sino al pueblo. Y hay que traducir la Biblia a lengua del pueblo. Y Carey fue un hombre increíble, muy inteligente, y había traducido la Biblia en varias lenguas indígenas, no indígenas, nacionales, etnias, de las etnias en India. Pues tenemos en la reforma de América Latina y el Caribe, tenemos un movimiento misionero, pero no es la iglesia institucional. No son los pastores locales, casi no son los miembros, pero son agencias y iglesias con una doctrina muy semejante a la iglesia reformada y presbiteriana, pero más bien por las sociedades llega el evangelio a diferentes partes de América Latina. Ahora hay otra parte muy importante y es la historia de Diego Thompson. Diego Thompson nació en Escocia de padres cristianos, padres muy activos en la iglesia presbiteriana de Escocia, pero como joven, Diego va a Inglaterra y es influenciada por el avivamiento bautista en aquel entonces y llega a ser pastor. Pero él siente llamado para ir al Nuevo Mundo como misionero. Entonces va a Argentina para ser pastor de una iglesia bautista, una iglesia pequeña, pero también él es representante de la sociedad lancastriana, que es un sistema de educación muy semejante hoy en día a la educación casera, donde los padres y personas en la comunidad forman sus propias escuelas y usan la Biblia como el texto principal. Entonces, con esta idea, llegó Diego Thompson a Argentina
1818. Ahora, en América del Sur, Caribe y México, incluyendo a América Central, es la época donde las colonias llegan a ser naciones. Pero las colonias son, en mayor parte, son católicas. Y también la educación fue la responsabilidad de la iglesia. Y al apartarse de España, también muchos de los libertadores se apartaron o cerraron las escuelas católicas, pero no había otra opción. Entonces el Señor usa a Diego Thompson eh, para ser el misionero más importante en el movimiento de establecer escuelas lancastianas en Argentina, Uruguay, en Chile, en Perú, en Ecuador, Colombia, por toda América del Sur y también México y el Caribe. Ahora, él está en México, llegó en 1818 y él nota que hay esta gran oportunidad de establecer colegios. Él estableció um, estableció colegios para más de 5,000 niños jóvenes que estudiaron con su sistema lancastiano en Uruguay y en Argentina. También fue a Chile hasta que fue dado a ciudadanía chilena y trabajaba con los educadores para establecer escuelas y también era distribuidor o colportor de Biblias. Entonces, él va a usar la Biblia católica, menos los libros apócrifas y las notas de referencias vaticanas. Pero la Biblia de los protestantes de aquel entonces es la Reina Valera. Y eso fue la posición de la sociedad misionera lancastiana. Pero por fe, realmente, Thompson utilizó la Biblia católica modificada para alcanzar a los católicos, porque o sea, los protestantes no habían llegado todavía a América del Sur. Muy pocos habían llegado, quizá algunos ingleses por las puertas, pero él llegó um, años antes de la llegada de los misioneros que fueron enviados por las iglesias tradicionales. Ahora, él llegó a Chile en 1821, a Perú el próximo año 22 y 23, y tenemos la biografía de la mano, y en inglés y también en español. Él llega bueno, hoy en Perú, Juan, usted debe saber que hay Día del Maestro en Sí, Perú, en señor. julio, Sí, creo, señor. y es en honor a Diego Thompson. Cuando él llegó a Perú, él formó más de 500 escuelas pequeñas, son muy pequeñas, donde los estudiantes estudian usando la Biblia. Ahora, este fenómeno de la educación lancastiana dura una sola generación, porque rápidamente los no católicos van a organizarse y la misma Iglesia Católica va a organizarse también para recuperar sus colegios católicos, y el sistema lancastiano pues es la puerta para llegar a la educación pública. Como en los Estados Unidos, la educación pública es protestante al inicio, pero
dentro de varias generaciones va a cambiar y el humanismo y secularismo va a expulsar la Biblia como el texto principal del colegio o de la escuela. Um, Thompson llega también 1824 a Ecuador y 1825 a Colombia. Ahora, Colombia no va a recibir su primer misionero hasta 1856. Entonces, la Biblia llegó primero. Ahora, yo he dicho en la clase pasada que no hay reforma sin Biblia y no hay misión sin Biblia, porque es la Biblia, es la palabra de Dios que va a, que la palabra de Dios es lo que va a transformar a la gente. La fe viene por oír la palabra de Dios y el oír viene por la predicación. Para predicar hay que tener Biblia. Um, por eso Thompson llegó a Perú y comenzó con la traducción de lenguas indígenas. Él trabajó en eso, delegó la responsabilidad a otros y no tuvo el privilegio de ver la primera edición del Nuevo Testamento, pero él promovió la idea de que todas las etnias, todos los grupos deben tener la palabra de Dios. Entonces él llega al Caribe y va a visitar las islas y va a formar sociedades bíblicas. Llega a México en 1827 y trabaja con el trabajo. Su trabajo era entrenar a los cooptores que son nacionales que venden la Biblia, que son los primeros predicadores, antes que llegaron los misioneros protestantes, porque los primeros misioneros protestantes llegan a México en 1872 y se encuentran como 45 años antes, ya Diego Thompson había visitado a México y había dejado ejemplares de la Biblia entre los pocos creyentes que había dentro de la Iglesia Católica Romana. Los que comenzaron a predicar y ser colportores son echados fuera la Iglesia Católica Romana y los primeros mártires están entre ellos, ¿no? Los colportores. Entonces, la, um, el mismo Diego Thompson va a visitar los Estados Unidos, no va a las iglesias tradicionales, sino trabaja con los moravos entre el pueblo indígena en Pensilvania. Él va a Canadá, también trabaja con pueblos indígenas y comienza la traducción de la Biblia. Y fueron terminados y hasta hoy día son utilizadas en Canadá entre los indígenas. Um, Él va a regresar a Inglaterra, trabaja también por un tiempo en España y muera pues en España. Ahora, nosotros debemos entender a Diego Thompson y la estrategia misionera de él, porque, um, porque para hacer misiones hay que tener la Biblia, hay que usar la Biblia. Um, hay gente que dicen hay que alcanzar a los grupos no alcanzados, pero hay que preguntar si ellos tienen acceso a la Biblia en su propia lengua. Entonces, las agencias misioneras que vienen especialmente de los Estados Unidos, van a involucrarse en la traducción de la Biblia a las lenguas indígenas por toda América del Sur, por todo América Central y por todo México. Ok, ¿algunas preguntas? No, no, señor.
Ok, se está entendiendo que hay todo un proceso. En pantalla estamos viendo algunas cosas que pasaron previo a las fechas que el doctor nos está compartiendo y es importante que nosotros consideremos que la evangelización no solamente es traer una Biblia, sino las razones por qué y cómo todo el pueblo de Dios empezó a llegar, pero por diferentes situaciones. Y nosotros vamos viendo que hay estas situaciones que van impulsando a estos hombres que al final se convierten en misioneros, porque vienen no solamente trayendo Biblia, sino trayendo educación, trayendo instrucción, trayendo otros desafíos, pero también otras realidades como lo que decía el doctor Cornelio al comienzo, diciendo que pues uno no comprende cómo un cristiano puede ser también un esclavista. Y es una de las paradojas del momento. Sin embargo, una exégesis defectuosa de Génesis frente a los hijos y descendientes de Cam, pues había hecho de que se vieran a los hombres de color, ¿sí? A la gente que venía del África, que como si fueran personas que estaban en un permanente castigo y que habían como dos tipos de seres humanos. Es así, doctor Cornelio, o no es así? Sí, es así, aunque um, la idea que los misioneros no solamente vienen con la Biblia, um, los misioneros deben llegar con la Biblia y sin Biblia no hay misión, no hay reformación. Um, Hay que traducir la Biblia a lengua um, de los del pueblo y eso toma tiempo. Um, Eso pasó con Colón también. Él llegó a las islas en el Caribe, pero el pueblo indígena no sabía comunicarse con ellos y tampoco había evangelización de ellos. Pero ni más tarde, por ejemplo, si hablamos de Hispaniola, que es la isla donde está Haití y la República Dominicana, en la parte que se llama Haití, son los afrocaribeños que vienen con su lengua de África y van a mezclar esta lengua con el francés. Y hoy en día, el lengua más utilizada en Haití es el creol haitiano, o sea, la mezcla de francés y lenguas africanas. Oh, Ahora, ok. estas lenguas um, necesitan la Biblia. El mismo Diego Thompson dijo eso en 1825, en 26 y 27, cuando estaba de visita a Haití y formó la Sociedad Bíblica de Biblias francesas, pero él dijo que se necesita la Biblia en creol. Ahora, lo interesante es, ustedes conocen las dificultades que tiene Haití. Es un pueblo Muy pobre. subdesarrollado. Y una razón es que los cristianos no han desarrollado un sistema de educación cristiana para alcanzar al pueblo en creol. Ellos tienen, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento que tienen creol es un paráfrasis, no es una versión literal. Entonces, los mismos haitianos deben um, trabajar en entregar al pueblo una versión literal de la Biblia. Um, yo he hablado sobre eso con el misionero um, um, Donny Saint Germain. Nosotros somos grandes amigos y hacemos visitas a las iglesias reformadas en Haití. Hay más de 220 iglesias reformadas en Haití y y ellos hablan creol haitiano. Ahora, yo era misionero en la República Dominicana entre los inmigrantes haitianos y los dominicanos también.
pero la Iglesia Cristiana Reformada en la República Dominicana tiene más de 200 iglesias. Um, y el 99% de esas iglesias predican y funcionan en creol haitiano. Um, Eso, o sea, hay que entender, hermanos y hermanas, hay que entender que Dios habla todas las lenguas. Yo sé que hay muchos pentecostales que hablan en lenguas, pero Dios habla todas las lenguas, todas las lenguas. Eso fue en el día de Pentecostés, ¿no? Todos escucharon sobre las maravillas de Dios en su propia lengua. Eso es hablar en lenguas, porque hablar en lenguas es hablar el evangelio en lengua del pueblo. Y yo sé que hay otro tipo de lenguas angélicas, pero es para los ángeles, no es para nosotros. Um, las lenguas humanas son para nosotros. Y en el movimiento misionero hay que entender eso. Um, pero la iglesia reformada no creció como iglesia colonial en Argentina, Brasil, Surinam. Bueno, creció entre los colonos, pero no ha sido una iglesia que ha alcanzado a otras naciones. Pero sí vemos hoy en día en española que entre la República Dominicana y Haití hay más de 420 iglesias y hablan creol, ni español. Bueno, ellos usan el español cuando hay visitas de los dominicanos que hablan español, pero lo notable es que estas iglesias reformadas um, uh, hablan creol, porque los que asisten a la iglesia son los haitianos y inmigrantes haitianos mayormente. Ok, vamos a tomar un receso, hermanos, y después voy a hablar de otro movimiento misionero que va a influir a la formación, especialmente a la formación de iglesias presbiterianas. Yo he hablado mucho de las iglesias reformadas y ustedes en Colombia no tienen una iglesia reformada. Los holandeses no llegaron y por eso son los presbiterianos que llegaron. Y yo sé que hay mezcla entre los presbiterianos y reformados, pero más bien en Colombia son los presbiterianos. Y ustedes deben dar gracias a Dios por eso, porque los reformados, con la influencia de la cultura holandesa y americana también, sufrieron de, de lo que llamamos apartheid o el colonialismo. O sea, algo que impide la iglesia a expandirse entre los grupos no alcanzados, los grupos más marginados en la sociedad. Um, y espero que durante el receso, por favor, anota una pregunta, porque si ustedes no preguntan, no entienden lo que no está entendiendo lo que estoy presentando. Entonces, hay que colaborar conmigo y hay que hacer preguntas, ¿ok? En 10 minutos nos reunimos de nuevo. Ok, pastor. Gracias. Mis queridos hermanos, tenemos 10 minutos. Estiren piernas, preparen un tinto y volvemos.
Muy bien, mis amados hermanos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por favor, no hay que ser tímidos. Ivancito, ¿qué pasó con tu generador de preguntas? ¿Ah? ¿Todo ha estado muy entendible? La verdad, sí, en sí, justo. No, justo me acordaba de lo del libro, básicamente. Ok. Pero sería bueno. Lo que pasa que la historia no solamente hay que escucharla. La historia como historia es bonita, pero hay que interpretarla. Porque lo que el doctor Cornelio está haciendo ahora al presentarnos que se ha querido hacer una evangelización sin palabra, es lo que hoy hacen las grandes mega iglesias, los grandes movimientos, que a través de danzas, actividades paraclesiales, encuentros, reencuentros, quieren hacer para poder evangelizar, ¿no? O actividades como socio sociales, por decirlo de alguna manera, porque la única manera de evangelizar es a través de la escritura. Entonces eso sería bueno que nosotros meditáramos, pensáramos para poder entender un poco también de esta historia, porque no lo podemos hacer, ¿sí? La idea es poder entender lo que pasó en el pasado para no repetirlo ahora en el presente. Y eso es muy importante que nosotros meditemos eso. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, o no? ¿O estamos bien? Justo aprovecho en sí. Eh, yo los conozco los moravos como los husitas, básicamente. Jan Hus era de Holanda. Justo no me puse jamás a estudiar la biografía, ¿viste? Pero me sorprende muchísimo exactamente el enfoque cerrado que tenían los holandeses. Y también, sí, más me gustó. Ah, no, no, me confundí, perdón. Pero los moravos eran exactamente los husitas, sí, que no. Sí, sigadores de Juan Hus, Hus, Hus. En pantalla tenemos un esquema de un paralelo entre los reformados holandeses y sus realidades, que son iglesias de colonos que tenían o ellos procuraban establecer un comercio, ¿sí? Entre las Américas y el viejo continente. Sí, también tenían una realidad que ellos tenían una relación con el Estado, particularmente el documento nos habla de que los capellanes eran pagados por el Estado y supeditados a las compañías y al gobierno colonial. Y eso es muy interesante. Y una de las dificultades es que ellos traían su propio idioma y querían imponer su idioma. Entonces, eso es lo que nosotros vemos frente al movimiento moravo que hace algo totalmente diferente, es un enfoque totalmente misionero, llevando la palabra aún a los más necesitados, ¿no? Y empiezan a más bien a tomar distancia del Estado, teniendo más bien no solamente una actividad evangelística independiente, sino una economía independiente, porque ellos empiezan a sostener de la misma iglesia. Y eso es algo donde la iglesia está queriendo llegar y apoyar a estos lugares. Y una de las cosas que hacen es también tratar de predicar o de buscar predicar en las lenguas nativas, ¿no? O si no, enseñar el inglés en su defecto. El resultado fue totalmente diferente en 1787 eh, con Thomas, que hay un crecimiento de la iglesia, lo que nosotros diríamos ahora un avivamiento, ¿no? Donde más de 10.000 esclavos en las Antillas danesas que conocen del Evangelio. Pastor Luis Eduardo Hernández, ¿cómo está?
pregunta o algún aporte para la clase? Buenas noches, pastor. Buenas noches, doctor Cornelio. Estaba mirando en el libro, haciendo referencia al año 1874, cuando hablaba, creo que de Daniel, y aparece que hay un reverendo Prat en Colombia precisamente para ese año, para el año 73, que él regresa a Colombia y hace parte de los enviados de la PECUSA, y que llegaron y se establecieron en Barranquilla. Tengo dos preguntas en cuanto a ese apellido, porque bueno, es como muy mencionado y de hecho en los últimos tiempos, en estos últimos tiempos, se ha adquirido bastante fuerza a través del seminario Tir Millennium, así como tenemos de pronto un contexto del señor padre, del doctor Cornelio Hegman, en cuanto a misiones y algo que leíamos en el módulo el módulo que estudiamos reciente. Este pionero H.B. Pratt tiene alguna relación con el doctor Pratt, actualmente, bueno, misionario del seminario Tir Milenio. Y la segunda pregunta es, Pratt fundó, porque llega, se establece en Barranquilla y posteriormente él va a Bucaramanga. ¿Tiene algo que ver con la fundación? Porque en Colombia tenemos una universidad que es la Universidad Reformada y dan, de alguna manera, tiene un enfoque académico más, algo de historia. ¿Tiene que ver algo con esa visita en la llegada de él a Barranquilla, Colombia, para la fundación de pronto o para el establecimiento de una iglesia presbiteriana por parte de la PECUSA para la iniciación de lo que es el presbiterianismo en Colombia? Ok, buena observación, hermano. En la página 179 tengo um, algo de la historia de Pratt. Él llegó a Colombia en 1856. Lo interesante es cuando él llega, él comienza en inglés, porque va a trabajar con los marineros que hablan inglés. Y después él va a formar, aprender el español y formar las iglesias presbiterianas que hablan español. Um, la historia es muy linda. No voy a repetir la historia. Usted tiene el libro para eso. Pero lo interesante es, yo estoy dando perspectivas más globales en cuanto a misiones para que entendamos um, las misiones más particulares, um, las misiones nacionales. Pero Diego Thompson había llegado ya a Colombia en 1825 y forma la primera sociedad bíblica que no duró mucho, pero habían Biblias, pero son Biblias católicas sin apócrifas, los libros apócrifas y notas vaticanas. Y, entonces Pratt va a usar la Reina Valera, pero no importa realmente, porque ambas Biblias son representadas hoy en las iglesias evangélicas protestantes y presbiterianas también. Pratt comienza a trabajar y va a usar varios medios. Una es fundar una revista en Bucaramanga para argumentar o para hacer apologética con los católicos romanos. Eso fue una manera de hacer misiones, pero fue más tarde que llegaron misioneros que realmente trabajaron en los grupos étnicos
um, las etnias en Colombia. Entre los de hablar, los hispanos, vamos a decir, la iglesia colombiana, pues ha crecido, obviamente, pero ha tenido sus contras, como el liberalismo siempre va en contra de la iglesia. Hoy en día, por ejemplo, la iglesia presbiteriana de Colombia es una iglesia liberal, aunque hay presbiterios dentro de la iglesia presbiteriana de Colombia que son más reformados y más evangélicos. Hay misiones que han trabajado, donde muchos misioneros presbiterianos han trabajado en la traducción de Biblia en lenguas indígenas o lenguas étnicas. Y hay varias historias muy lindas. Ahora, mi tesis va del año 1528 al 1916. Entonces, tengo, sí, historia de las iglesias presbiterianas y reformadas en Colombia, escrito por algunos hermanos colombianos, pero espero que podamos escribir, que alguien de ustedes que van a escribir algo con más profundidad que pueda dar un extranjero que soy yo, ¿verdad? Pero la historia es fascinante, como en Colombia, por ejemplo, en Cartagena, es una de las ciudades principales de América del Sur que tiene una historia. ¿Cuándo comienza Cartagena? ¿1526 por ahí? No sé, ustedes deben saber más que yo. Um, pero del principio del siglo XVI hasta 1856, pues los únicos, los únicos protestantes que llegan son los marineros realmente, que llegan a las puertas de Santa Marta, Cartagena, Barquisimeto, en la costa norte de Colombia. Ahora, en las islas, sí, hay iglesias protestantes que van a desarrollarse. Tiene historias lindísimas y están relacionados con los piratas que llegan, que son protestantes, varios de ellos, no todos, obviamente, pero van a traer Biblias, van a traer bautistas que van a trabajar y en las islas donde hablan inglés, pues van a, van a ver una formación y desarrollo de iglesias protestantes más, o sea, con más años de historia que en el continente, o sea, en tierra firme, ¿no? De Colombia. Gracias, doctor. Gracias a usted, hermano. Muy bien, Ok, entonces vamos a continuar con la clase, mi all querido right. doctor Cornelio. Muy bien. Hermanos, lo que yo estoy haciendo es, usted tiene el libro y el libro tiene muchos datos, pero el libro falta datos también. O sea, cuando uno hace estudios, se aprenden, se aprende cuánto más hay que estudiar. Ahora, si voy a publicar una nueva versión, que si Dios quiere, voy a hacer, voy a añadir más información sobre los colportores, que son los que venden Biblias antes de la llegada de las agencias misioneras y las agencias denominacionales. Los colportores. Voy a añadir también el capítulo sobre Diego Thompson, que es sumamente importante. Y también un capítulo sobre los laicos que han trabajado. Y tenemos el ejemplo de Melinda Rankin. Melinda Rankin es una mujer soltera que siente el llamado para trabajar con los mexicanos en la frontera de Texas y México. Y ella va a formar escuelas para niños
ella va a vender Biblias como colportor. Ella va a entrenar a los hombres para ser colportores en México. Um, entonces, el enfoque de ella es el entrenamiento, o sea, la educación de los niños, los jóvenes y los hombres, específicamente para que vendan Biblias, para enseñar a sus hijos y a los jóvenes a leer, para que lean la Biblia. Y son los primeros predicadores en la parte norte de México. Ya estamos hablando de que Melinda Rankin entró a México en 1857, el mismo año que llegó a la presidencia Benito Juárez. Voy a hablar de Benito Juárez un poco más tarde. Ahora, el papel de las misioneras es muy importante. La mayoría de los misioneros internacionales son mujeres. Uno puede ser que son esposas de misioneros y dos pueden ser que son solteras. Pero van a ser la mayoría, o sea, van a formar la mayoría entre los misioneros. Y nosotros, los evangélicos, conservadores, entendemos que las hermanas en la iglesia sí tienen ministerio, pero no deben tener oficio de pastora, anciana y diaconesa. Ahora, es muy probable que entre nosotros hay diferencia de opinión en cuanto a eso. Pero simplemente voy a decir que en la Biblia no aparece pastoras. Por lo menos en la Biblia Reina Valera o la Biblia de las Américas o hasta la nueva versión internacional no tiene pastoras. Pero es seguro que van a ponerlo, ¿no? Alguien va, alguien va a llegar con una versión nueva que tiene pastora. Pero el concepto de la pastora no es bíblico. El concepto de el ministerio de las hermanas es especialmente en el entrenamiento de la juventud, en, en el apoyo de sus maridos y en la educación cristiana y hasta la consejería cristiana. Ahora, y eso fue entendido por los primeros misioneros. Ellos van a llegar no porque son liberales, ¿ok? Muy pocas. Ellos no son parte de un movimiento feminista. Eso viene en el siglo XX, por los años 60, 70, 80, pero es algo no conocido realmente en la obra misionera y en la extensión del reino de Dios en América Latina. Sin embargo, hay misioneras como Melinda Rankin que van a hacerlo muy bien, lo que lo que la misionera debe hacer, y es el entrenar, animar, capacitar a los hombres para que sean responsables en la obra del Señor. Entonces, ella entra, cruza la frontera, porque con Benito Juárez hay las leyes anticlericales, o la reforma se llama, donde toda la propiedad de la Iglesia Católica, todas sus capillas y catedrales y conventos y todas las escuelas, orfanatos son dados al Estado, y la Iglesia institucional no es propietaria de tierras y edificios en México. Hasta hoy día es así. Um, y, y eso ha ayudado mucho al crecimiento de los protestantes, porque cuando llegó Benito Juárez, pues había más libertad de religión. Y por eso Melinda Rankin pudo cruzar la frontera. Ahora, ella es soltera, ¿no? Y sobrevive en un mundo muy peligroso. Fue capturado por los revolucionarios, pero todo el mundo respetaba a ella. Fue
una hija de Dios, una misionera increíble. Trabajaba con los bautistas y los presbiterianos a la misma vez. Y también ella en Monterrey, por ejemplo, formó a las primeras iglesias, pero nunca fue pastora, anciana, o sea, nunca funcionó con título, pero entrenó a los primeros miembros y también ancianos y pastores. Ahora, cuando llegaron los pastores oficiales ordenados por las iglesias tradicionales, ellos llegaron en 1872. Es el último año de Benito Juárez. Es el año cuando las puertas son abiertas para la entrada de las misiones en México. Llegan los bautistas, congregacionalistas, presbiterianas, llegan los episcopales. Entonces las iglesias tradicionales protestantes van a llegar con sus pastores y misioneros denominacionales. Ahora, cuando llegó el primer misionero presbiteriano a Monterrey, 1872, la hermana Rankin entrega a ellos 4 iglesias ya con pastores y ancianos entrenados. Solamente faltaba la ordenación. Y es increíble. Si usted visita a un centro de MINS en Monterrey, que está en la iglesia presbiteriana El Buen Pastor, y usted entra a la iglesia, va a ver una galería de fotos. Y estas fotos comienzan con Melinda Rankin, porque fue ella que entregó al misionero Hutchinson a una iglesia ya establecida, plantada, entrenada. Y es increíble. Ahora, la iglesia presbiteriana en México ha crecido mucho. La iglesia bautista también. Ahora, los bautistas, cuando usted va a internet, ellos se presentan a Melinda Rankin como misionera de ellos, porque ella trabajó con los 2 grupos. Y la historia es tremenda, porque se nota los mismos conflictos y tensiones que tenemos entre presbiterianos y bautistas hoy en día. Ella también tuvo que sufrir eso, pero Dios permite eso para que podamos entender que la iglesia es más grande que nuestra denominación. El cuerpo de Cristo es más grande que nuestra denominación. Dios es más grande que la denominación bautista o la denominación presbiteriana o sea lo que sea su denominación. Y en la obra misionera se nota que, porque la obra misionera debe ser fuera la iglesia institucional. La obra misionera debe ser la extensión del reino de Dios por medio de la evangelización, planteamiento de la iglesia y la glorificación de Dios en todas las áreas de la vida. En la definición de Gisberto Voties, que ustedes van a conocer en la introducción del libro. Ahora, esta definición es muy buena, funciona en contextos diferentes, con denominaciones diferentes, y por eso creo que estas 3 características del avance del reino de Dios se nota por 1, la evangelización de los no creyentes, 1, 2, la plantación de iglesias de los creyentes, obviamente, y 3, la extensión del reino de Dios por medio del testimonio en todas las áreas de la vida. Pues Melinda Rankin, yo tengo otro curso que se llama Biografías Misioneras y ella ocupa un capítulo completo porque es muy importante. La participación de las hermanas, la participación de la misioneras. Ok, además de Melinda Rankin, si hablamos de México, hay que hablar de Benito Juárez. Benito Juárez va a ser el primer presidente indígena
él es formado como, o sea, su formación como joven era para ser sacerdote, entonces estudiaba la Biblia, conoció la Biblia y conoció también la Iglesia Católica Romana institucional y no estaba muy impresionada. Entonces, él siempre buscaba alternativas a la Iglesia Católica Romana. Una alternativa es que llegó a ser masón. Ahora, hay que entender eso. Los primeros protestantes, varios de ellos que si son políticos y si tienen alguna influencia nacional, van a ver a los masones como un grupo no católico. Ahora, al entrar a conocer a los masones, ellos se retiran porque realmente es una secta, es una tontería. Ahora, pero sin embargo, en la historia se nota que muchos de los primeros líderes que eran católicos, pero tenían sentimiento protestante, protestaron, eran, vamos a decir, antes de conocer lo que son los masones, llegaron a participar con los masones como ellos son no católicos, anticatólicos. Así fue con Benito Juárez. Ahora, Benito Juárez, con sus reformas clericales, pues presenta a nosotros un modelo de la separación de iglesia y Estado, que hasta hoy día es muy funcional. O sea, es una separación casi absoluta. Ahora, en esta separación de iglesia y Estado que se ve en México hasta hoy día, la iglesia protestante puede sobrevivir. Y la iglesia protestante no va a ser tentado a ser iglesia de la cultura, o la iglesia de la política, o la iglesia del Estado. O sea, estas ideas son anticristianas. O sea, no se nota eso con Jesús ni los apóstoles. O sea, no es cristocéntrico y no es apostólico. Pues hay que aprender del movimiento de la separación de iglesia y Estado en México. Realmente es algo que funciona hoy en día en Cuba, en Venezuela, donde hay más resistencia del gobierno frente a las iglesias protestantes y evangélicas. Pero también hay que ver los resultados. Hermanos, la iglesia en Venezuela, ahora voy a hablar de la iglesia bautista en Venezuela, nuestro coordinador de MINS, doctor Eliezer Bermúdez, es también presidente, ha sido presidente varias veces de la Convención Bautista en Venezuela. Una iglesia muy grande, más de 700 congregaciones y miles de miembros. Obviamente ellos deben practicar una separación de iglesia y Estado porque ellos no apoyan lo que pasó con el Estado y por eso sufrieron bastante. Pero nótese bien, ellos quedaron. Casi todos los que trabajaron con MINS, los pastores, quedaron porque tiene un llamado misionero para su pueblo. Entonces, en Venezuela, muchos venezolanos, aunque esta noche posiblemente están ganando a los americanos, no sé, pero, En pero béisbol. en el béisbol sí. Bueno, debe estar jugando ya. A las 9:30 vamos a ver quién gana. Bueno, lo que pasa en Venezuela hoy en día y lo que ha pasado en Cuba, la iglesia evangélica no es la iglesia protestante tradicional, no es. Pero la iglesia evangélica están conociendo la doctrina bíblica de la Reforma, que son los 5 solas. Y cuando hay un movimiento evangélico que entiende las 5 solas, ya tiene algo de la Biblia, tiene algo
de la historia de la iglesia que va a funcionar. Porque lo que son las 5 solas realmente es volver a la Biblia. Que la Biblia es la autoridad máxima, la sola escritura. La Biblia es la autoridad máxima para la iglesia, la conciencia y la sociedad. Y por eso la sola escritura no es simplemente para la iglesia, pero es para la conciencia y la sociedad también, y en la autoridad máxima. Ahora, eso no quiere decir que somos políticos, no, somos proféticos. O sea, tenemos función profética, sacerdotal, y estamos sirviendo al Rey de los Reyes. Estamos hablando del reino de Dios aquí funcionando sobre la tierra, sin ser político. Ahora, si estamos bajo un sistema de Maduro o un sistema de Castro, va a ser un poco más fácil no ser político, ¿verdad? Porque la distinción es obvia. Pero cuando hay paz y cuando hay, bueno, prosperidad, la iglesia piensa en otra manera. Pero cuando hay guerra, cuando hay persecución, cuando hay dificultades, se va a notar que la iglesia es una respuesta frente a la persecución, frente a la pobreza, frente a los enemigos del pueblo. Ahora, en Venezuela hoy en día, los pastores que han quedado, sus iglesias, bueno, bajo Chávez y Maduro, se fueron muchos cristianos a otras naciones porque no pudieron trabajar. Si uno no estaba con el gobierno, no recibieron los beneficios del gobierno socialista. Tuvieron que salir. Entendemos eso. Pero muchos pastores quedaron y ministraron a los niños, a los jóvenes que no pudieron salir y a los ancianos y a los enfermos que quedaron. Y formaron ministerios lindísimos entre ellos. Hoy en día, por ejemplo, Eliezer Bermúdez tiene un movimiento, se llama Discipulación. Si usted va a internet y pone Discipulación, va a ver los proyectos que él tiene. Y es un movimiento nacional misionero. Y antes que llegó Chávez al poder, Eliezer habló conmigo, porque es muy amigo. Y él me dijo, Cornelio, ¿cómo podemos hacer misiones como ustedes están haciendo misiones por medio de MINS? Yo dijo, bueno, primero hay que ir como misionero. Usted debe ir como misionero, como pastor principal de la iglesia, usted debe ir. Porque la gente no va a apoyar a un novato que viene atrás, que no lo conocen. Pero la gente conoce a usted y tiene confianza que usted es un siervo de Dios y va a ser un buen misionero. Entonces él hizo eso. Él hizo viajes junto con miembros de su congregación a Perú, a América Central, a Honduras, a El Salvador. Y bueno, llegó Chávez, llegó Maduro. Y estos hombres, como Eliezer, se convierten en misioneros venezolanos en Venezuela. Y lo que pudieron hacer, hermanos, es increíble. Cómo ministraron ellos. Ahora, hay que notar algo social ahí. Hay que notar la separación de iglesia y Estado que el mismo Eliezer mantiene. No habla mucho de la política, pero habla mucho de la necesidad del pueblo y como cristianos, cómo responder al pueblo. Y él mismo convirtió su casa en una panadería. Y lo que hicimos con Men's es entregar. Nosotros con otra agencia misionera teníamos una casa en Barquisimeto y entregamos nuestra oficina para él y su familia. Pero la iglesia se convierte, su casa pastoral se convierte en una panadería y ellos preparan pan para los jóvenes y los ancianos, arepas.
grandes. Y mira, una arepa grande te salva por un día, ¿no? O sea, sirve. Y el ministerio, y tiene muchos grupos para jóvenes, para todo tipo de personas con necesidades y, o sea, ellos han perdido el temor de entrar a la sociedad y ministrar en el nombre de Cristo en todas las áreas de la vida. Y así son misioneros. Él mismo, mira, Eliezer Bermúdez, él mismo me dijo, Cornelio, he despedido a todos los diáconos en mi iglesia. Y ahora tenemos, en vez de tener diáconos, tenemos misioneros. Y él tenía como 10 familias misioneras funcionando en los pueblos. Y toda esta estructura que él formó en su iglesia fue antes que llegó Chávez. Entonces, él estaba preparado cuando llegó Chávez y Maduro atrás. Él tenía un sistema de misioneros nacionales que estaban funcionando porque todos los misioneros extranjeros fueron echados fuera del país. Pero él tenía un equipo de misioneros, era su propia iglesia. Así fueron los moravos. Y así se ve el movimiento misionero en América Latina. Hay que romper con los esquemas que no funcionan. Y, por ejemplo, yo he aprendido eso en las cárceles. Yo tengo ministerio en más de como 40 grupos de MINS en las cárceles y prisiones en los Estados Unidos. Y hay que romper esquemas, porque hay cárceles y prisiones que no permiten que los convictos, que los criminales tienen un título religioso. ¿Cómo vamos a asignar a un asesino como pastor de la iglesia? ¿Verdad? Reímos. Pero hermanos, dentro de la iglesia hay asesinos convertidos como Pablo, que ya son pastores de ovejas que están en la cárcel. Entonces, lo que no funciona fuera de la cárcel, porque si el asesino sale de la cárcel y llega a nuestra iglesia, bueno, va a ser el último candidato para ser pastor. Pero si él está entre su propia gente, ¿verdad? En la cárcel. Aquí en los Estados Unidos, si uno mata a otra persona sin ser por defensa propia, uno está preso por vida. Entonces, muchos presos ya tienen sentencia de vida, para vida. Entonces no van a salir. Y estamos entrenando a ellos para que sean misioneros, pastores, ancianos, diáconos, músicos, sea lo que sea, sin título. Porque si vamos a poner título, vamos a tener problemas con la cárcel y también con nuestra denominación. Entonces, mejor funcionar sin título. Pero esta gente, mire, tiene dones pastorales, tiene don para supervisar, para predicar, para ayudar, o todos los dones que el cuerpo de Cristo necesita están en la cárcel y las prisiones. Y hay que descubrir lo que Cristo está haciendo en las cárceles. Bueno, yo voy un poco más lejos, ¿verdad? Pero hay que saber que en el movimiento moravo, como modelo principal para la motivación misionera en el siglo XVIII y XIX principalmente, también sirve como modelo para nosotros hoy en día, especialmente las iglesias caseras, las iglesias en sociedades bajo persecución. Por ejemplo, Irán. Bueno, hay una guerra, ¿verdad? En Irán. Pero también hay una iglesia. Pero la iglesia no es, o sea, la gente no, los cristianos no salen de su casa ahora, ¿verdad? Los cristianos se esconden. Pero hay muchos cristianos y se reúnen en secreto. Y mira, están cumpliendo con Mateo 6 y 7, que es mejor orar en secreto que en público, ¿no? Por razón, eso tiene razón. La iglesia perseguida
no va a predicar en las calles. Entonces, bueno, estamos llegando al final, porque dice gracias aquí. Bueno, estamos llegando, hermano, al Sí, punto señor, de que, estamos llegando al final. sí, estamos llegando al punto porque yo estoy dando estos ejemplos de nuestra historia, porque algunos funcionan y otras no funcionan. Y lo que sí funciona es el ejemplo de los moravos, es el ejemplo de los colportores, es el ejemplo de las misioneras, es el ejemplo de Juan Benito Juárez, Benito Juárez, y estos ah, son parte de nuestra historia que debemos asumir en nuestro ministerio, ¿verdad? No es simplemente la denominación que tiene un programa misionera de planteamiento de iglesias. Eso para los hijos de los misioneros, pero realmente la iglesia es más dinámica, donde, donde hay cristianos y sus corazones son rotas porque hay personas que no tienen Cristo y están en necesidad física, espiritual, emocional y en todo sentido. Entonces hay una respuesta de parte de Dios a las oraciones de los que claman a Dios y que sea la voluntad de Dios de enviar a nosotros, porque hay mucha gente que están clamando a Dios. Pero ¿dónde está la respuesta? No está en la política, no está en la cultura, no está en la religión, ni el cristianismo. Está en predicar el evangelio de Cristo Jesús, el Amén. evangelio de arrepentirnos de nuestros pecados y de creer en Cristo para salvación. Y por medio de Cristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y este mensaje para los musulmanes, los judíos, los paganos, los satanistas, los cristianos también. Porque sin el evangelio, nuestro cristianismo no funciona. Y la historia nos cuenta y nos da muchos ejemplos cuando no funciona, ¿verdad? Pero también funciona cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Bueno, ahora estoy predicando. Siga- Preguntas, hermanos. sígalo haciendo. Ya me tienes avivado. Sí, Eh, sí, sí. estoy leyendo en el libro, perdón, Pastor Juan José, en cuanto al ejemplo de Melinda Rankin, ella, bueno, fue como una Débora, ¿no? Porque dice que no recibió el apoyo ni la asistencia, pero eso tampoco la llevó a menguar en su labor misionera, sino que siguió adelante. Es un muy buen referente de hacer misiones de una mujer, no reclamando, como decía el doctor Cornelio, como un título. Bueno, ya hoy en día se hacen llamar apóstoles, apóstolas, bueno, profetas, no reclamando un título, sino que aún preparó para la misma ordenación de ministros y se hace a un lado. Gracias por esa parte de esa historia, porque a veces las mujeres, si no se les da, bueno, hoy en día, ¿no? Si no se les da ese título, si no se les cataloga pues dentro de esa jerarquía, creen que no tienen nada que hacer en la obra o en la iglesia, ¿no? Y que hay mucho más que se puede hacer, obviamente no solamente como decía el doctor Cornelio, quizás como aquella persona que está al lado de su esposo, que está en la formación o en la consejería o direccionando algunas cosas quizás con las mismas damas, escuela dominical, bueno, con los niños, etcétera, sino que en misiones, el doctor Cornelio Hegeman hablaba en algún momento que los apóstoles de hoy en día se establecen
y en su momento eran personas que recorrían, ¿no? Eran, por así decirlo, no se establecían en un lugar, en un punto, pero hoy en día se establecen y establecen sus propios reinos, sus propias cosas, y obviamente pues con ellos todos los que hacen parte de esas familias que prácticamente no se le puede soltar su apostolado a cualquiera, sino queda entre la misma casa, se delega esto. Sí, sí. Pero con esta Melinda Rankin, muchas gracias por ese referente y por ese aporte que nos deja. Bueno, me gustaría de pronto tener ese módulo de ese primer capítulo o ese capítulo que le Yo se lo dedica. envío, pastor, no se preocupe. Gracias, Pastor Juan José. Gracias, doctor Cornelio. Muy amable. Gracias, hermano, muy amable. Hay algo muy rescatable, pastor, que tal vez hoy nosotros tenemos que ver porque hay un fenómeno que creo que es común en toda Latinoamérica, donde los hombres han menguado a su llamado y a su servicio debido a la situación sociopolítica. Nosotros vemos muchas mujeres cabezas de hogar, cabezas de familia, liderando. Ujú. Y en la iglesia lo hay, en la iglesia existe. Y casi siempre una temática que tenemos los pastores bíblicos acá, por no decir, o presbiterianos, bautistas o reformados, es que tenemos más mujeres que hombres, muy pocos hombres a veces sirviendo, y yo siempre les animo y les digo, mientras que no hayan hombres, pues las mujeres sin el título, como usted lo decía, pueden servir, pueden predicar, pueden enseñar, porque es que en la escritura nosotros vemos esa misma dinámica para fundar iglesias. Y Melinda es un grato ejemplo que nunca fue por un título, influenció iglesias presbiterianas, bautistas, y debe Ujú. dejar de desafío porque nosotros tenemos buenas mujeres en la iglesia que a veces han creído que ellas no pueden predicar, que a veces ellas han creído que no pueden enseñar, que no pueden hacer una obra no solamente misionera, sino hasta dentro de la liturgia. ¿Por qué razón? Porque si no hay hombres o los hombres que hay son apocados, son débiles, hay que promoverlos, hay que enseñarles, eso es verdad, llegarán, porque creo que toda iglesia bíblica llegan, pero creo que un desafío que tenemos es poder ir en contra de esa. Yo creo que hoy en día hay un problema con un gran sector de la iglesia reformada, de esa cajita de presbiterianos, bautistas, extremadamente puritanos que dicen que la mujer no puede ni estudiar. A mí me preguntan, pastor, ¿y acá se le recibe a las mujeres? Sí, señor, acá recibimos a las mujeres. No solamente le damos el título, si podemos le damos la licencia. Vaya y predique y enseñe. ¿Estoy en lo correcto, doctor Cornelio, o estoy loco? Bueno, bueno, estamos locos todos. Ahora, la locura es muy entendible. Am, en cuanto a las mujeres, creo que las mujeres sí pueden predicar con las mujeres. O sea, la mujer no debe predicar en la presencia de los hombres porque los hombres deben ser responsables. Am, si vamos a dejar la predicación de la mujer también para los hombres, pues ya ellos ya son 70, tiene 75% de la población. Tiene los jóvenes, las mujeres y el 25% son hombres maduros, adultos. Entonces no vamos a decir sí se puede predicar en la iglesia donde están los hermanos. Para mí, yo he visto hermanas predicando y enseñando hermanas con mucho éxito y con mucha bendición. Hermanas con hermanas. Eso también Pablo enseña a Tito y eso es bíblico. Para mí es bíblico. Y mira, mi esposa fue una maestra voluntaria en la República Dominicana. No fue pagado por la misión. Ella por su propia cuenta, porque tiene su maestría en educación. eh, ella comenzó un colegio en Sabana Grande de Buyar. Hoy en día, ya 50 años más tarde, um,
no, no es 50, es como 40 y algo, 40 años más tarde. Um, Hay dos colegios grandes donde tiene más de 950 estudiantes con más de 100 maestros y maestras. Ahora, ella fue misionera para comenzar algo que no estaba. Entrenó al esposo del pastor de otra iglesia y a algunos jóvenes. Y estos jóvenes um, estudiaron a nivel secundario y enseñaron a nivel básica. Entonces, es sistema lancastriano. La Biblia es el texto principal y los que tienen más conocimiento que el otro enseñan a los niños. Y ellos aumentaron el colegio grado por grado hasta que llegaron al 12 y formaron otro colegio en otra parte del pueblo para que los estudiantes no pudieran, no tenían peligro en caminar en la noche o en la tarde de un lugar a otro. Y hoy en día, si usted va allá a esta iglesia, mire, los maestros son pagados por el gobierno porque entrenamos a ellos y motivamos a ellos para conseguir su licenciatura en educación y es algo lindísimo por el voluntarismo que el mismo Melinda Rankin, ella no pudo pagar a nadie para ser colportor, ¿verdad? Para ser maestro o maestra en los colegios. Y tampoco los pastores y ancianos nunca fueron pagados. Ahora, cuando se pagan a un pastor, si los misioneros pagan, los misioneros de fuera pagan al pastor, la iglesia va a caer porque en la segunda generación no va a ser pagado porque el misionero no va a estar ahí. Y entonces hay un modelo que no funciona. Um, Desde el principio, las iglesias deben ser establecidas por líderes, ¿verdad? Que por sacrificio están administrando para dar el ejemplo a los miembros. Y los miembros van a hacer lo que el pastor, quizás no van a ser pastores, pero van a sacrificarse y ministrar con los dones que Dios ha dado a ellos. Y así, por ejemplo, en Haití y en la República Dominicana, estos pastores no son pagados por la misión. Desde la primera generación fue el pueblo que tuviera a apoyar a los pastores laicos y ordenados y muchos de ellos son bivocacional, son maestros y pastor, son, bueno, agricultores, algunos, pero pastor también, y sobreviven y ayudan al pueblo. Ok, la hora ha llegado, ¿verdad? Para mirar el juego. A las 9:30. Sí, 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 porque están jugando también ellos. Pero gracias, hermano, por su atención, pero la próxima vez, más preguntas, por favor. Y si algo no está claro, yo voy a tratar de aclarar. Um, y mucha bendición en leer el libro. El libro tiene información que yo no he tocado. Es porque ya está escrito, ¿verdad? Lo que yo voy a apoyar son ideas que van a apoyar la tesis de la reforma en América Latina. Que Dios la bendiga, hermanos. ¿Quién nos Gracias. despide en oración? Pastor Juan, ¿puedes Está asignar a silenciado, alguien? Pastor Juan. Está silenciado, Pastor Juan. Pastor Juan, que nos despida en oración. Ok, muchas gracias. No, no, pues yo comencé con oración, pastor. No, no es que no me sujete, sino que nuestro pastor Luis Eduardo, él está trabajando con nosotros en Villavicencio, en Meta. Estamos procurando hacer un grupo del seminario allá. Estamos trabajando hombro con las iglesias para poder sacar adelante este proyecto de poder hacerlo. Entonces, Pastor Luis Eduardo, por favor, despídanos eh, en oración y que el Señor nos ayude. Queridos estudiantes, próxima lección, la 3 la leamos completa, por favor. Amado Dios y Padre nuestro, qué gozo, qué alegría
contentamiento el que tú nos das, Señor, a través de el conocimiento de la historia, Señor amado, de esta evidencia de cómo, Señor, tú en tu soberanía, en tu providencia, obraste, Señor amado, a través de personas, Dios, que no dieron un paso atrás, sino que firmemente con el Evangelio, con la Biblia, con el mensaje, Señor amado, llevaron esta buena noticia, Señor amado, que Jesucristo es el Salvador y que nosotros, los seres humanos, necesitamos arrepentirnos, Señor. Y es el poder de tu Santo Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por este tiempo, esta noche, por el doctor Cornelio, por permitirnos aprender este trazo, estas líneas históricas, ser edificados y también, Señor amado, poder aprender, Señor, y tomar aquellas cosas para seguir adelante, Señor, en esta obra, Señor, misionera. Gracias por el pastor Juan José, gracias Dios por sus familias, gracias Señor por cada estudiante, por cada hermano que en esta noche nos acompaña y sabemos, Señor, que nos gozamos, Dios Santo, con este estudio. Guárdanos, Señor amado, y permítenos, Señor, en el transcurso de esta semana aprender también al abordar las lecturas y al desarrollar, Señor amado, las actividades. Te amamos, te honramos y oramos, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y Amén. 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 Gracias, hermano. Que el Amén. Señor les Amén, bendiga. niños. Ya les compartiré la clase para su repaso. Doctor Cornelio, estamos en contacto. Queridos Amén. hermanos, bendiciones. Ok. Saludos a todos. Gracias, hermano Cornelio. Gracias. Gracias a Cuídense, ustedes. buen descanso. Muy bien. Gracias, Iván. Chao.